Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo por esta palabra que hoy tú nos regalas. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo hable a través de mí, que esta palabra edifique a todo el pueblo del Altísimo. Bendigo a todos los santos presentes y a todos los que están en sus hogares recibiendo este mensaje. Habla, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice algo. Amén. Bueno, santos hermanos, como Jesús lo había prometido, ni siquiera la muerte pudo retenerlo. El enemigo, el peor enemigo del hombre, que es la muerte, se vio vencido ante el poder soberano del Señor Jesús. Aquel día, el tercer día después de la muerte del Señor Jesús, el Señor se levanta de entre los muertos. La palabra de Dios dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, al amanecer de ese día, todo lo que el Señor había prometido a sus discípulos se cumplió. El Señor se levantaba de los muertos, volvía a la vida para darnos una esperanza a todos los que le seguimos y le amamos, de que ni siquiera la muerte podrá retenernos, porque el Señor mismo, así como se levantó de la muerte, así también nos levantará y nos dará la vida eterna. Así que hoy quiero hablar de un tema que lo he titulado El Rey Resucitado. Digo el Rey resucitado porque lo es. Ustedes recordarán que cuando Pilato condenó a Cristo a la muerte, le puso un título en la cruz que decía el Rey de los Judíos. Así que ese Rey de los Judíos que fue condenado injustamente, ese Rey se levantó de la muerte, venció al poster enemigo y se levantó para no morir jamás. El Señor Jesucristo, como dice la palabra, es las primicias de los que durmieron, se levantó. Y cuando nosotros partamos de este mundo, con seguridad también nos levantaremos juntamente con Él. Así que este es mi tema, como ya les he enseñado, para poder entender cómo sucedieron las cosas, es absolutamente necesario estudiar los 4 evangelios. Así que voy a tomar todo este pasaje de la resurrección, pero lo voy a ver a la luz de los 4 evangelios. Tomaré de uno a uno para que comprendamos cómo sucedieron las cosas.
El primer punto que quiero tratar lo he titulado El verdadero amor. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Por qué le puse a estos 3 versículos este título? El verdadero amor. ¿Por qué lo que yo veo en estas 3 mujeres? Dice la palabra que estas mujeres no dejaron ni que amaneciera el domingo cuando ya estaban listas para ir a la tumba de Jesús, para llevar unas especias aromáticas y ungir su cuerpo. Ellas sabían que habían grandes dificultades para poder llegar. Primero, porque habían soldados que estaban guardando la tumba y no las iban a dejar acercar tan fácil. Segundo, porque había una enorme piedra cubriendo la tumba y ellas pensaban: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Cómo vamos a hacer para ungir el cuerpo de Jesús? Lo increíble de esto es que a pesar de que ellas sabían que había grandes obstáculos, aún así lo hicieron. Aún así se levantaron, dice, muy de madrugada, compraron las especias aromáticas y se fueron a hacer esa obra de amor por causa de Jesús. ¿Qué es lo que me enseña a mí? A mí me enseña esto, que no hay obstáculo, por grande que sea, que el amor no venza. Estas mujeres se movían en amor, no se movían por la razón, porque si se hubieran movido por la razón, nunca hubieran ido. Sencillamente hubieran dicho: ay, qué bueno hubiera sido haber podido ir a la tumba de Jesús y haberle ungido, pero como hay una enorme piedra, no podemos ir. Mejor quedémonos, que hoy juega Colombia. No, ellas no hicieron eso, porque esto es lo que le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos tienen buenos propósitos, pero no pasan de ser propósitos, nada más. Siempre encuentran una excusa para no hacerlo. Ay, qué bonito hubiera sido ir a orar por esa familia, pero es que mire dónde viven, Ciudad Bolívar, ¿quién sube por allá? Hermano, si Dios le puso a usted ese sentir, hágalo, que Dios hará lo que usted no puede hacer. Dios proveerá el medio para que usted llegue. Ay, qué lindo hubiera sido haber ido a orar por ese hermano, pero es que como no puedo, no tengo tiempo, entonces el hermano se murió y después lo único que le queda a usted es un remordimiento de que lástima no haber ido. Eso le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos, por ejemplo, hoy, que hoy juega Colombia. Ay, cómo me hubiera gustado ir a la iglesia, estuvo buenísimo el tema, pero es que no, que hoy juega la selección. Entonces está primero las cosas, la excusa con tal de no ir. Sacan diferentes excusas: que no tengo tiempo, que es que lo que pasa es que estoy ocupado, que no tengo plata, que no tengo salud, que es que tengo que sacar al perro a orinar. Cualquier disculpa, pero con tal de no cumplir el propósito que Dios le puso en la vida. Estas mujeres sí tuvieron un sentir, sentían la necesidad de ir a ungir al Señor. Sabían que no iba a ser fácil, sabía que habían problemas, obstáculos. La pregunta es: ¿se quedaron quietas? No. Ellas hicieron lo posible, lo que ellas podían hacer. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios hizo lo que, lo imposible. Mire lo que Dios hizo. Mateo capítulo 28, versículo 2 y 3. Dese cuenta que voy de Marcos, me voy para Mateo, porque es que Mateo me da la respuesta. Dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dígalo más duro, iglesia, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Pregunta a los santos. ¿No hay sino uno? Pensé que todos estaban en pecado, porque como no me contestan, pregunto a los santos. Ella hizo ¿qué? Lo posible. ¿Dios qué hizo?
Lo imposible. Ellas simplemente dijeron: queremos ir a ungir al Señor Jesús. Vamos a hacerlo. Listo. Hicieron una vaca, la famosa vaca. Recogieron platica, tan, vámonos al mercado. Fueron y compraron las especias, se fueron. Por el camino decían: bueno, ya llevamos todo, pero ahora ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Cómo vamos a hacer? El Señor vio su corazón y el Señor removió la piedra, quitó el problema, quitó el obstáculo, quitó lo que impedía. Cuando llegaron, el problema estaba solucionado. ¿Cuál es la enseñanza que te deja esto, iglesia? Haz lo que tengas que hacer, que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Lea conmigo. Cuando hay verdadero amor por el Señor Jesús, cualquier obstáculo, por grande que sea, podrá ser ¿qué? Derribado. Si ustedes sienten amor verdadero por Cristo, nada los va a detener. Nada. Por grande que sea el problema, Dios se va a encargar de eso. Ahora lea este otro pensamiento. Ninguna barrera podrá detener a un corazón que arde de pasión por Cristo. ¿Lo entendió? Si ustedes tienen pasión por Cristo, haga lo que quiere hacer. No se frene, actúe. Y va a ver cómo Dios lo apoya, lo respalda y lo bendice. Pero ¿qué es lo que realmente se necesita para poder vencer los obstáculos? Dígamelo, por favor. Grítelo, hermano. Amor. Estas mujeres amaban al Señor. Ellas no se pusieron a pensar si la piedra era grande, si había cómo moverlo, si tenían un gato hidráulico, si tenían un camión para mover. Ellas no se pensaron en eso. Ellas lo único que sabían era que amaban a Jesús y que querían ungirlo y que había una piedra enorme que impedía el paso, y el Señor les dijo: no se preocupen, que yo me encargaré de quitar el obstáculo para que hagan lo que hay en su corazón. Lea 1 Corintios 13:13. Dice la palabra: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermana, el amor lo vence todo. ¿Hay alguno enamorado aquí? El amor lo vence todo. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no hace nada indebido. El amor todo lo vence. Por amor hacemos las cosas. Y cuando uno ama a Cristo, no hay obstáculo que lo detenga. Y esto fue lo que yo vi en estas mujeres. Segundo punto: el inmensurable poder. Lucas capítulo 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se juntaron a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hablemos de este inmensurable poder, de ese poder inimaginable, increíble. Es que ni la muerte pudo sostener a Cristo. Nada se opone cuando el Señor habla y cuando el Señor se propone. Ese día ellas quedaron perplejas. ¿Por qué quedaron perplejas? Porque ellos venían pensando: ¿quién nos va a mover la piedra? Allá hay unos guardias, hay una piedra enorme. ¿Qué vamos a hacer? Queremos ungirlo, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando ellas llegan, se encuentran con la primera sorpresa. No hay soldados, no hay guardia, la piedra está ¿qué? Movida. Pero más sorpresa se llevaron cuando entraron a la tumba y resulta de que la tumba estaba vacía. Cuando ellas están mirando los lienzos que están ahí, perplejas, se aparecen dos ángeles y les dicen: ¿por qué andan buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado como lo dijo. Él ha cumplido la palabra.
Así que ellas quedan perplejas. El Señor se ha glorificado. Vayan más bien, y les dice, vayan y prediquen lo que ha sucedido. Dios se encarga de hacer de nuestra poca fe y de nuestro pequeño amor cosas increíbles. El Señor premió a estas mujeres por su amor. Cualquiera diría que a los primeros que se les aparecería el Señor fue a los discípulos. No, se les apareció a las mujeres. Mujeres, ustedes son la base del amor cristiano. Dios ha depositado un amor especial en ustedes, mujeres. No nos digamos mentiras. Solo baje a la escuela dominical. Cuente cuántas mujeres están sirviendo ahorita allá abajo. Digo abajo porque debajo hay un enorme parque para los niños, un parque hermoso. Los que no lo conocen algún día bajen y lo conocen. Parque temático, más de 1.600 metros cuadrados de área para los niños. Allá reciben clases. Pero vaya y mire cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Se dará cuenta que es el 2-1. Son más las mujeres que los hombres en cualquier ministerio. Aquí en esta iglesia sirven más de 400 personas en esta iglesia, en diferentes ministerios. Pero si usted va y mira cuántos son hombres y cuántas hay mujeres, de esos 400 servidores de esta iglesia, no me equivoco si les digo que hay 280 mujeres y unos 120 hombres. Las mujeres son la base de todas las iglesias en el mundo entero. Las mujeres tienen un corazón de amor por la obra redentora y por la obra salvadora de Cristo. Y eso hay que reconocerlo. Lea conmigo. 3 días después de su muerte y sepultura, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos para dar cumplimiento a sus palabras. Lucas capítulo 9, versículo 22. ¿Qué había dicho el Señor en aquel tiempo? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Estas palabras de Jesús, Él las repitió muchas veces. Cada vez que podía les decía a sus apóstoles: es necesario que yo muera, voy a ir a la muerte, me van a entregar a los pecadores, no se preocupen, voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día yo voy a resucitar. Así que todas las promesas que Cristo la hizo, la mayor de ellas era que se levantaría de entre los muertos, y así lo hizo. La otra gran promesa que Él nos hizo es que Él volvería a recoger a su iglesia y a llevarla al cielo, y muy pronto volverá a cumplir lo que prometió. Alábelo porque Él vive. Lea conmigo. La muerte mostró su completa incapacidad al no poder retener entre sus fauces al poderoso Hijo de Dios. La muerte estaba feliz: lo tengo, lo atrapé al Hijo de Dios, lo tengo aquí bajo mi poder. Pero al tercer día todo cambió. Al tercer día el Señor se levantó de los muertos, salió, venció la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Ni la muerte podrá con el creyente. Así que, hermanos, si tenemos que morir, vamos a morir con alegría, porque la muerte que no pudo resistir a Cristo tampoco nos sostendrá. Tendrá que dejarnos salir,
Porque la palabra de Dios lo dice: cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La muerte no puede con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Tercero, déjeme hablar de otro tema: la humana incredulidad. Nos guste o no, somos incrédulos por naturaleza. Mateo capítulo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Así que el ángel, uno de los ángeles que estaban ahí, les da la primera comisión a las mujeres. La primera misioneras del mundo fueron mujeres. No fueron los apóstoles, fueron mujeres. Fueron las mujeres a las que el Señor las mandó a hablarle a los apóstoles, a llevar el mensaje de que Cristo no estaba en la tumba, de que había resucitado. Ellas no lo habían visto, ellas aún no lo habían podido ver con sus ojos, solo vieron la tumba vacía. Ellas salen a cumplir la tarea. Voy al libro de Lucas ahora. Lucas capítulo 24, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué ve ahí? Incredulidad. La humana incredulidad. Ahora, hoy voy a hacer la defensa de un apóstol al que le hemos caído duro. Y digo le hemos caído porque yo también le caí duro en alguna época. ¿A quién? No. A Tomás. El pobre Tomás se ha ganado los sermones más duros de este planeta. Este hombre no merecía ser apóstol de Cristo, porque era un incrédulo, porque no creía. Si no tomo mi dedo y lo meto en sus llagas, y tomo mi mano y la meto en el costado, no voy a creer. Tengo que ver que Cristo baje y me convenza. Y siempre que hablamos de Tomás, hablamos del apóstol incrédulo. Pero hoy hago defensa de este hombre. El único incrédulo no era él. Acá la palabra me dice que todos los 11 eran incrédulos. Cuando las mujeres llegaron todas emocionadas, yo quiero que usted se imagine la escena. Salen esas mujeres del sepulcro corriendo, felices, dichosas. Jesús resucitó. No lo han visto. Llegan a la casa allá donde están los apóstoles y les dicen: Jesús resucitó. Sí, Jesús resucitó. ¿Lo vieron? No lo hemos visto. Pero dos ángeles se aparecieron. Llegamos, la piedra no estaba, los soldados no estaban, entramos y Jesús no estaba, y dos ángeles nos dijeron que resucitó y nos mandaron a decirles que tranquilos, que vayan a Galilea, que allá el Señor se va a encontrar con ustedes. Y los apóstoles dijeron: gloria a Dios, qué bueno, Jesús resucitó. ¿Qué dijeron? Hermanas, se la fumaron muy verde. ¿Qué le pasa? Están locas, hermanita. Están viendo mucha televisión, hermana. Yo le dije a Magdalena que dejara de ver tanta novela. Los apóstoles eran incrédulos. Ellos dijeron: ustedes están locas, hermanitas. No es verdad, Cristo no ha resucitado. Qué terrible. Pero así, desgraciadamente, somos los humanos, incrédulos. Lea conmigo. Cuando dejamos que la razón controle nuestras vidas,
la incredulidad y las dudas destruirán nuestra fe. Cuando actuamos por la razón, cuando dejamos que controle la razón nuestra mente, ahí vamos a tener problemas. Vamos a empezar a dudar. Hermano, la fe no razona. Diga, la fe no razona. La fe cree lo que no ve, da por hecho lo que no puede ver. Eso es lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que tú no ves. La fe no razona. La fe no pone razón. A ver, explícamelo. No lo vas a entender, hermano. Solamente lo das por hecho. Alguien que diga amén a esto. Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué empezó a suceder en Pedro? Empezó a razonar. Pedro está en la barca con los apóstoles. La barca está que se hunde. De pronto alguien viene caminando por el mar, relajado, sobre las olas, caminando. Pedro dice: es un fantasma, un espíritu. ¿Cuál espíritu? Soy yo, Pedro. Señor, ¿seguro que eres tú? Sí, soy yo, Pedro. Ven. Pero Señor, no dices: ¿quieres comprobar que soy yo? Baja de la barca y te vas a dar cuenta que soy yo. Pedro se baja. En ese momento está actuando su fe. Se baja y empieza a caminar hacia Jesús. Va caminando, se está acercando. De pronto Pedro razona, empieza a razonar, a meterle lógica. Dice: esto que estoy haciendo no tiene lógica. ¿Cómo es posible que yo esté caminando sobre el mar? Esto no tiene sentido. Lo lógico es que yo me hunda. Y se hundió. Y cuando empezó a razonar, empezó a hundirse y empezó a gritar: Señor, sálvame, me voy a ahogar. Y el Señor lo coge, lo mete en la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué le metiste razón a lo que estabas haciendo? Hermano, lo que vas a hacer, hazlo. Haz lo posible aunque no lo entiendas y deja que Dios haga lo imposible, lo que tú no puedes hacer. Déjaselo a Dios. Diga amén. Mientras tú le sigas metiendo razón a la cosa, vas a fracasar. Esta mañana en la primera reunión yo le decía a la gente que yo veo más fe en los científicos que en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque usted hable con un científico, un astrónomo, un hombre que estudia el cosmos, y le va a decir que él puede dar la vida, si es necesario, por la teoría del Big Bang. Él le va a decir que todo lo que le ha enseñado Stephen Hawking es verdad. Que el mundo viene de una partícula muy pequeñita, más pequeña que un átomo, y que dentro de esa partícula tan pequeña, más pequeña que un átomo y más pesada que el universo, de esa partícula se hizo el universo. Que esa partícula explotó y se creó el universo. ¿De dónde sale la teoría? Porque según los estudios, cada galaxia se está separando una de otra. El universo se expande. El universo está haciendo lo que está haciendo mi mano. Se está extendiendo. Entonces la pregunta que dicen ellos: si el universo se extiende, es porque antes estaba unido. Entonces devuelven la película. Se une cada galaxia, se une todo hasta que llegan a un punto minúsculo. Después de ese minúsculo punto viene la nada. Entonces la conclusión es: Dios no existe. El universo se hizo solo de la nada. Estos manes tienen una fe impresionante. Yo necesito una fe impresionante para creer semejante locura. A mí me queda más fácil creer que Dios, el creador del universo, ordenó y el universo se hizo como Él lo dijo. Punto. Yo lo veo más fácil. He ido a pelear con
universitarios. He ido a congresos a hablar con ellos. Me han bombardeado con preguntas en salones de clase, defendiendo yo la fe, ellos defendiendo la ciencia. Y estos jóvenes son capaces de dar la vida por enseñanzas como esta. Por eso le digo, tienen más fe que muchos cristianos que no le creen a Dios nada. Increíble. Cuarto punto, la gracia infinita. Se necesitó, lea conmigo, de la infinita misericordia de Dios para que los discípulos pudieran creer. Hermanos, si no hubiera sido por el Señor, los discípulos no hubieran sido salvos. Y nosotros sí que menos. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban, ojo, que veían a un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y ojo, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le dieron parte de un pez asado, un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. ¿Qué es lo que acaba de leer? Lo estaban viendo, y viéndolo no lo creían, pensaban que era un espíritu. Entonces, cuando él ve que no creen, le dice: véame, tóqueme, vengan a ver, míreme, soy yo, tóqueme. Y ellos lo miraban: sí, te tocamos, pero es que no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Qué le estaban metiendo? La razón. Entonces él les dijo: hagamos una cosa. ¿Ustedes alguna vez han visto un fantasma comiendo? No. Entonces denme de comer, denme un pedazo de pez. El Señor está comiéndose el pez. Y ellos lo están mirando. No puede ser. Increíble, así somos nosotros. Lea conmigo. Se necesitó de la gracia infinita de Dios para que los discípulos pudieran entender la palabra del Señor Jesús. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, grite, entonces, ¿qué? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres creyeran? Que el Señor les abrió el entendimiento. Si el Señor no les hubiera abierto el entendimiento, ni viéndolo hubieran creído. Así que ponga esto en su corazón. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido salvos? No, pastor, es que yo en la universidad sacaba 5 en todos los exámenes. Quiz que me tocaba, sacaba 5. Yo soy una pepa, soy el mago, soy una lumbrera de inteligencia. Por eso es que yo acepté a Cristo, porque entendí. Hermano, bájese de ese bus. Esto no es con ejército, no es con fuerza, no es con sabiduría humana, no es con inteligencia, es con el poder del Espíritu Santo que hoy tú has sido salvo. Lea conmigo. Si no fuese por la gracia infinita de Dios, ningún ser humano podría alcanzar
la vida eterna. Tú necesitas hoy de Dios. Efesios 1, 3 al 5. Este versículo lo va a hacer dar gloria a Dios, porque esto es lo que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. Ojo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios antes de hacer el universo? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, y todo lo hizo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso salvarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que le dé un grito de júbilo y de gratitud al Rey de Reyes. Diga: no lo merecía, pero Él me salvó. ¿Cómo me salvó? Me abrió el entendimiento. Por fin me hizo entender. Ahora se preguntan: ¿por qué Dios los trajo a esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes perdieron años oyendo una cantidad de cháchara barata? Hasta que un día ustedes, ya cansados y aburridos, le dijeron: Señor, llévame a un lugar donde se predique la verdadera palabra. Y Dios los trajo. Este testimonio lo oigo cada rato. Dios me trajo, tuve un sueño, prendí el televisor, el computador, y ahí apareció usted, pastor. Yo nunca lo invité, usted salió ahí. Y desde ahí el Señor me atrapó con su amor. Entendí por fin la palabra. La mente se me abrió y hoy le doy gloria a Dios, porque hoy tengo la vida eterna. Dele un aplauso grande al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.